Hola, ¿qué tal? En esta ocasión traigo un video que se titula La escala geográfica y voy a explicar a grandes rasgos cuáles son las características de la escala geográfica en relación con la escala matemática o cartográfica y cuáles son sus similitudes y para qué se utiliza en geografía. Vamos a comenzar. Para empezar tenemos que definir qué es la escala geográfica. Todos los geógrafos y también los arquitectos, los urbanistas, incluso hasta los historiadores, tienen que definir el área de estudio espacial que van a utilizar para hacer algún análisis o algún estudio en general. En este caso podemos definir la escala geográfica como cualquier nivel de detalle que se quiera abarcar para analizar un proceso, un fenómeno o una problemática, ya sea social, cultural, natural o económica. Entonces, si ponemos como ejemplo la labor del geógrafo con la labor, por ejemplo, de un biólogo o de una persona que se dedica a estudiar una enfermedad, si quiere estudiar una enfermedad que es microscópica, pues tiene que utilizar un microscopio y el nivel de detalle es muy amplio. Entonces, tiene que adentrarse tanto para poder ver los microorganismos. Pues en este caso el geógrafo es algo parecido. Si quiere estudiar algún proceso natural, el cual abarque todo el globo terráqueo, pues tiene que estudiarlo a escala mundial. O si el problema es más a detalle, tendrá que abarcar una escala con más detalle, por ejemplo una escala local o incluso hasta una escala personal. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una imagen satelital de lo que es gran parte del territorio americano, es decir, Estados Unidos, parte de México y parte de Centroamérica y una parte del cono sur. Aquí puedo ver algunos elementos, por ejemplo, puedo ver el Océano Pacífico, parte del Golfo de México y el Océano Atlántico. Pero si yo acerco a nivel y le hago un zoom, el zoom en realidad se relaciona mucho con la escala, pues voy a abarcar otro nivel de estudio que vendría siendo ya un país o parte de un país, en este caso el centro de México. Pero si abarco todavía más otro zoom, puedo agregar incluso más como una ciudad o estados colindantes a esa ciudad, e incluso lo puedo abarcar más para ver algunas calles o algunos elementos de esas calles, y si le agrego más, puedo ver más a detalle las avenidas, las zonas verdes o las áreas verdes, las áreas educativas, incluso más, puedo llegar incluso a ver una escuela. Aquí por ejemplo le abarqué tanto el zoom y el nivel de detalle es tan amplio que incluso puedo llegar a ver el contorno o la parte aérea de una escuela secundaria. Sin en cambio, si yo me voy más hacia atrás, pues evidentemente a una escala continental jamás podría haber una escuela. De eso se trata la escala, de elegir, dependiendo del nivel de estudio que yo quiera, la escala más óptima para lo que yo quiera observar. Si yo quiero observar una secundaria, la escala más óptima es una escala local o una escala más a detalle que una escala continental. Eso es como primer ejemplo. Otra cosa que se tiene que decir es relacionar la escala geográfica, que es un método, por así decirlo, o una herramienta metodológica de la geografía, con la escala matemática, que esta se aplica más técnicamente a la cartografía o a los mapas. Y en relación con la definición de esta escala, tenemos que es una relación matemática entre el espacio real, o el espacio que se va a representar, y el que se representa en el mapa. Como ustedes saben, se tiene que representar sobre una superficie plana, entonces se reduce tantas veces que se representa esa escala de manera gráfica o de manera numérica en las partes de abajo de los mapas. Eso lo explicaré o lo explico en otro video que está también en el canal. Este esquema es muy bueno porque nos ayuda a representar la relación entre las escalas geográficas y las escalas matemáticas o cartográficas. Por un lado, en el lado izquierdo tenemos la escala mundial, que son escalas chicas. Ahorita lo voy a explicar por qué. Cuando se representa a todo el mundo se le dice escala chica, que van de 1 a 1 millón, es decir, una unidad en el mapa representa 1 millón de unidades de la realidad. O por otro lado, también es correcto decir que se ha reducido el espacio 1 millón de veces, o también una escala 1 a 5 millones, y representa países grandes, continentes, océanos, así como el mundo en su conjunto, y se le llama escala chica matemáticamente. Los países, estados o provincias pequeños, regiones,
representan las escalas medianas, que van de 1 a 50.000 hasta 1 a 250.000. Y en este caso son escalas medianas, y si yo abarco mayor nivel de detalle, ya como por ejemplo municipios pequeños, colonias, localidades, barrios, pueblos, voy a utilizar escalas grandes, es decir, que no se reduce tanto el espacio, por eso se les llama escalas grandes, y van de 1 a 1000, 1 a 25.000 o incluso algunas de 1 a 50.000 como en las medianas. Voy a poner otra imagen donde se ve claramente por qué cuando presenta mucho espacio y se redujo muchas veces el espacio se le llama escala chica o escala menor, y cuando no se reduce tanto se le llama escala mayor o mayor escala. Como el espacio se redujo tantas veces a nivel mundial, es decir, los 40.000 kilómetros cuadrados que posee la superficie de la Tierra se redujeron para que cupieran un plano que puede caer en nuestras manos, pues se redujo muchas veces el espacio y se le llama una escala chica. Pero en el caso de un país o de una colonia o de un barrio, no se redujo tantas veces y se le llama escala mayor. Entonces es correcto decir, si yo tengo un mapa del mundo, decir que tengo una escala chica a pesar de que se esté representando muchísimo espacio. Esa es la relación que existe entre la escala geográfica y la escala matemática o cartográfica, que una es una herramienta metodológica y se puede traducir en mapas utilizando medidas matemáticas como lo es la escala. Algunos ejemplos para analizar. Todas las personas que se dedican al estudio del espacio, ya sea urbanistas, geógrafos, geólogos, utilizan o han utilizado siempre la escala como una herramienta. Incluso también existe la escala temporal. Por ejemplo, existe la escala temporal para los seres humanos que no va más allá de ciertos años en los cuales se pueden medir las temporalidades humanas de vida, pero para hacer mediciones de tiempo mucho más amplias, como el tiempo geológico, pues utilizan otras medidas que superan los miles y millones de años que ni siquiera un ser humano podría vivir, pero se toman en cuenta como una escala de tiempo. En el caso del espacio geográfico es muy parecido. Entonces, algunos ejemplos que hay que tener en cuenta es que para estudiar un proceso o un fenómeno o una problemática social o ambiental, hay que tener en cuenta bien la escala porque puede ser engañoso. Tengo el ejemplo del IDH en el mundo. En este mapa se muestra de color verde todos aquellos países que tienen un índice de desarrollo humano, es decir, un IDH muy alto con colores verdes intensos, y con colores amarillos, y naranjas y rojos aquellos países que van bajando de nivel en el IDH. Por ejemplo, África representa en la mayoría de sus países un IDH bajo, y obviamente tenemos a los países como Estados Unidos, Canadá, países europeos y Australia como países con un IDH muy alto. Dirán ustedes, voy a poner el ejemplo de México. México aparece ni muy alto ni muy bajo, con un IDH medio, más tirándole a lo alto. Pero si nosotros lo vemos a escala más nacional y no a escala mundial, veremos que todo es muy diferente, porque ya podré ver el IDH estado por estado. Aquí tengo un mapa donde incluso hay estados que tienen un IDH tan bajo como lo tienen algunos países de Centroamérica o de África. Entonces es muy engañosa la escala cuando se aplica en la cartografía, porque nos puede dar información que a un nivel de detalle parece de una manera, pero si nosotros acercamos ese detalle podríamos verlo desde otra perspectiva. Otro ejemplo es los sismos. Si nosotros lo relacionamos los sismos a nivel mundial, sabremos que la mayor parte de los países que presentan sismos o tienen una fuerte sismicidad se encuentran dentro de una región, una megaregión que vendría siendo el anillo de fuego o cinturón de fuego del Pacífico, en el cual se registra la mayor cantidad de sismos al año, que aquí viene representada con puntos rojos, y nosotros acercamos el nivel de detalle y veremos que México se encuentra dentro de esa región. Pero dentro de esa región hay otras regiones que también son muy sísmicas, y generar regiones dentro de México que sean sísmicas, no tan sísmicas y asísmicas, donde casi no existen sismos. Aquí vienen representados con puntos la intensidad de los sismos y la cantidad de sismos que ha habido desde 1900 a 1992. Entonces, a escala mundial, el cinturón de fuego del Pacífico; a escala nacional,
la trinchera de México, donde subduce la placa de Cocos con la norteamericana, y es lo que origina los sismos en Guerrero, Oaxaca y parte de Colima y de Chiapas y Jalisco. Y más a detalle, si quiero aumentar todavía más el detalle, pues me voy a ir a las regiones donde más afectan los sismos, que es escala local. En este caso, una imagen de la Ciudad de México, de una casa y un negocio que se cayó después del sismo del 19 de septiembre del 2017, y aquí un centro comercial que se cayó. Entonces, si nosotros observamos, la escala es muy importante para analizar algunos aspectos del espacio geográfico, y dependiendo del tipo de fenómeno o proceso que sea, deriva el tipo de escala más adecuada para estudiarlo. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el calentamiento global, y estoy hablando de global, lo mejor sería utilizar una escala a nivel global, es decir, a escala mundial. Sin embargo, también puedo relacionarla con los efectos que éste tenga en pequeños países donde la industria está haciendo efecto para que ese calentamiento global se esté dando. Entonces, el afán de este video es poder explicar la importancia de la escala como herramienta geográfica para estudiar los procesos, fenómenos, ya sea ambientales, sociales, culturales o políticos. Espero que les haya quedado claro, y los invito a ver el video de la escala numérica en los mapas y el cálculo de distancias en los mapas. Hasta luego.